Somos Kawarizum, un podcast dedicado a la agroecología y soberanía alimentaria. Episodio 6. La agroecología como respuesta a la escasez de agrotóxicos. Hola, nos volvemos a encontrar. Soy Alessandra Silva y como saben les acompañaremos en este sexto episodio del podcast Kawarizum, donde les explicaremos un nuevo tema vinculado al agua, agroecología y soberanía alimentaria. Les comento que el día de hoy tenemos a un nuevo locutor en nuestro programa. Les damos la bienvenida y le invito a que se presente. Hola Alessandra, ¿qué tal compañeros y compañeras? Mi nombre es José Luis Ricapa y desde hoy les estaré acompañando en el podcast Kawarizum. Desde aquí le mando un gran saludo y abrazo a nuestro querido Marco, que siempre nos apoyará en la producción de nuestro podcast. Compañeros, compañeras, les comento que en este sexto episodio hablaremos sobre la agroecología como respuesta a la escasez de agrotóxicos, es decir, los fertilizantes químicos, los pesticidas y herbicidas. Como todos sabemos, en este momento, en el contexto global de guerra en Ucrania, nuestras economías están padeciendo un incremento en los precios de estos insumos químicos. Precios que son inaccesibles, especialmente para los pequeños productores y campesinos de nuestras comunidades. Esto debe llevarnos a reflexionar acerca de nuestra dependencia de este tipo de insumos para la agricultura. Entonces, podemos preguntarnos si realmente son necesarios estos insumos externos o si es posible, por el contrario, volver a generar una dinámica de producción sin estos químicos. Pensemos también en cómo era la agricultura de nuestros antepasados, en los que no tenían esta dependencia por estos insumos. Claro, José, no sé si sabías, pero te comento que en las últimas semanas ha salido una noticia realmente alarmante. Los medios de comunicación hablan de una posible crisis de hambre en el Perú debido a la escasez de fertilizantes. Ellos indican que la industria agrícola peruana enfrenta un déficit de 180.000 toneladas métricas de urea. Eduardo Segarra, economista agrario e investigador, señala que la producción de arroz, papa y maíz podría caer en un 40% si no se encuentra una solución en los próximos meses. Y sabes que sinceramente yo no entiendo por qué dicen este tipo de cosas. Como mencionabas hace un momento, nuestros antepasados cultivaban sin esos insumos químicos y no tenían una baja producción. ¿Qué opinas al respecto, José? Efectivamente, Ale, en el Perú prehispánico era conocido por tener un sistema de producción de alimentos sostenible. Tenían también sistemas de almacenamiento y habían planificado adecuadamente la cantidad y la necesidad de alimentos para sus poblaciones. Recordemos que esto era una de las principales características de la cultura inca. Recordemos también que este territorio en el que habitamos, entre Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, es cuna civilizatoria justamente porque es uno de los lugares en el mundo donde se originan las prácticas agrícolas. Entonces, este problema de crisis al que hacen referencia los medios de comunicación tiene un origen en esto que hablábamos en el programa pasado, respecto a cómo fueron creados estos fertilizantes químicos y pesticidas. Vimos que estos productos, estos insumos nacieron como producto de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, y no porque fueron una necesidad real de la agricultura. Como tú bien señalas, durante cientos de años previos a estos tiempos de guerra del siglo XX, se ha cultivado sin este tipo de insumos. Ahora mismo, nosotros proponemos en este podcast la agroecología como una respuesta rápida, económica y sostenible ante esta escasez de fertilizantes, con lo cual podríamos romper además esta dependencia de insumos externos en nuestras campañas agrícolas. Tienes muchísima razón, José. La agroecología, creo yo, es el camino para romper esa dependencia que mencionas. Y así, ante futuras situaciones externas, campesinos y campesinas no se verían afectados. Y tampoco las y los consumidores, pues si no suben los costos de producción, tampoco se eleva el precio final de los alimentos en los mercados. Exactamente, Alessandro. Y los beneficios de implementar una producción agroecológica van más allá de lo meramente económico.
También contribuiremos a la regeneración de los suelos porque nuestros campos de cultivos actualmente están enfermos e intoxicados, degradados por tantos años de uso de agroquímicos, tanto fertilizantes como pesticidas y también por una lógica de producción intensiva. Recordemos, Alessandra, que hace unos días un último estudio de las Naciones Unidas indica que un 40% de los suelos productivos del mundo se encuentran preocupantemente degradados. Claro, José, hay muchísimo por aprender. Por eso el día de hoy tenemos a 2 entrevistados de lujo para que nos comenten más sobre este tema. Le daré el pase a Enrique Colmans, ingeniero agrónomo y especialista de agroecología y desarrollo rural con más de 25 años de experiencia en toda Latinoamérica. Ha sido entrevistado por nuestra querida compañera Iya Liendo. Escuchemos la entrevista. El impacto de los fertilizantes en los agroecosistemas es la causa de toda la degradación de los suelos y la dependencia de los paquetes de insumos externos. Primero siempre viene el fertilizante químico y luego vienen los pesticidas, viene la compactación de los suelos y vienen también la necesidad de una mayor mecanización. Que un ejemplo sencillo que te puedo señalar es, por ejemplo, las plantas que se nutren con fertilizante químico, sobre todo los nitrogenados, presentan un crecimiento celular sobredimensionado, lo cual los hace muy vulnerables a los hongos y plagas. Y por lo tanto, la consecuencia es que se recurre a los pesticidas. Todo tiene que ver con los fertilizantes y su impacto negativo. Siempre se piensa que la producción agrícola es un proceso industrial que requiere insumos externos y que todo tiene que ser adquirido desde afuera. Eso es una gran desventaja para las y los productores y no, en realidad, veamos un ecosistema natural, un bosque, nunca necesita el fertilizante, sino se genera la fertilidad a través de los ciclos de la materia orgánica, sobre todo a través de la fotosíntesis, se genera biomasa y se genera materia orgánica. Y ese principio se replica y siempre ha existido en los sistemas agrícolas antes de la revolución industrial y a ese tenemos que volver. Y es posible regenerar los suelos mediante ese principio. Con una intersiembra de leguminosas entre un cultivo de maíz o de otros cultivos o un abono verde, podemos en un solo ciclo, en una sola campaña, generar un volumen de materia orgánica bastante apreciable. ¿Consideras que la crisis actual de agrotóxicos puede ser una oportunidad para la agroecología? Es una gran oportunidad porque la facilidad de los fertilizantes y la costumbre y el hecho que ya las y los agricultores creen que el suelo se hizo dependiente de los químicos, nos brinda una gran oportunidad de sí fomentar las soluciones agroecológicas, sobre todo para la fertilidad orgánica de los suelos. No se tienen que adquirir insumos externos ni implican una gran cantidad de inversiones y gastos. Muy interesante el diálogo con Enrique, quien nos reafirma que los agrotóxicos han generado un gran impacto en la degradación de los suelos y los ecosistemas, entrando ahora en un ciclo vicioso de dependencia de insumos para la agricultura. Ciertamente, como Enrique menciona, durante años se ha visto de forma errónea, equivocada, la agricultura como una actividad industrial y no como una actividad necesaria para satisfacer las necesidades alimenticias de nuestras poblaciones. Enrique nos recuerda la importancia de comprender los principios de la agroecología para regenerar la fertilidad natural de los suelos. Y esto es posible implementarlo desde ya, por ejemplo, desde el siguiente ciclo agrícola, sin esperar que la transición tome muchos años. Ojalá que esta propuesta se pueda difundir entre las organizaciones campesinas y las autoridades políticas para que nos sirva en este momento de crisis.
Desde las ciudades, ¿en qué manera se puede apoyar la implementación de una agricultura agroecológica? Yo creo que está bien la tendencia que muchos consumidores ya quieren productos libres de sustancias químicas. Está bien eso, pero un producto libre de sustancia química no necesariamente es un producto agroecológico. No es un producto de estas formas de producción regenerativa y agroecológicas las que estoy señalando. Como consumidor urbano, quiero realmente apoyar este cambio, tengo que apostar también a la agroecología y no solamente decir quiero un producto limpio y sano. Esto último ha fomentado una tendencia a lo que llamamos agroecología chatarra, donde seguimos practicando el monocultivo y no la agroecología y no la aplicación de los principios. Quiere decir que tengo como consumidora y consumidor, tengo que asumir también estos principios y dirigir mi compra y también mi actitud frente a la política en ese sentido. Tenemos que formar iniciativas de consumidores y consumidoras que nos articulan a esas opciones y a las comunidades que practican la agricultura familiar comunitaria, las que son la mayoría en la región, y permitir que en determinados espacios urbanos accesibles se vayan a establecer nuevamente espacios de comercialización de estos productos y que no caigamos en la facilidad de, bueno, o me voy al supermercado o consumo un producto agroecológico campesino, sino hay que tomar una opción. Somos también cómplices de un sistema agroalimentario nocivo que ha ido empobreciendo las zonas rurales y que ha ido empobreciendo nuestras dietas y que ha ido contaminando e intoxicando nuestras dietas porque muchos de estos productos son producidos con esas formas de agrotóxicos fertilizantes y que sabemos de que un gran porcentaje de los productos producidos en el Perú están contaminados. Por eso no tenemos otra opción de apoyar a las comunidades que realmente producen aún felizmente sin muchos de estos productos. Podríamos, por supuesto, ser cómplices del cambio hacia un modelo agroecológico, pero eso significa asumir una actitud más proactiva y no simplemente asumir esa actitud fácil y decir, yo soy un consumidor, yo puedo escoger y si hoy me gusta me voy al supermercado y mañana si me gusta voy a un mercado campesino agroecológico. Y eso también significa que nos organicemos, actuemos frente a las municipalidades para que nos den las facilidades a estos productos, por supuesto adecuadamente organizados, de tal forma que sea higiénico y que no genere malestar tampoco en la población, ¿no? José, en la línea que acaba de comentar Enrique, es importante que recordemos el poder que tenemos las y los consumidores, pues es nuestra decisión si vamos al supermercado y compramos productos que han sido cultivados degradando los suelos con muchos agrotóxicos, o si por el contrario preferimos comprar en mercados campesinos locales y adquirimos alimentos que han sido cultivados con prácticas agroecológicas que cuidan el suelo, el agua y nuestra salud. Muy cierto esto último que comentas, Alexandra. Es momento de asumir un rol activo ante esta situación y también podríamos organizarnos desde las ciudades en diálogo, en solidaridad, en coordinación con las organizaciones campesinas, con las organizaciones de las comunidades y demandar un cambio en las políticas agrarias. Ahora pasaremos a nuestra segunda entrevista
con otro experto en temas de agroecología. Se trata del compañero Jairo Restrepo, ingeniero agrónomo colombiano, sin duda un gran maestro de la agricultura orgánica. Bueno, mi nombre es Jairo Restrepo Rivera y ya con 65 años y más de 40 años luchando por la vida, un pensamiento y un actuar diferente con la tierra. La simplificación del suelo es la peor cosa que puede hacer el ser humano, y ese ser humano tiene nombre y se llama agricultura industrial. La agricultura industrial depreda totalmente la humanidad, depreda la vida. Simplificar la cobertura de los suelos es simplificar las posibilidades, lo bello, lo complejo, lo contemplativo. Una cobertura forestal simplificada como hacen los criminosos de los cultivos de eucalipto y pino, eso no es foresta, eso es cobertura simplemente de una actividad con finalidades económicas. Producir celulosa no es producir foresta. Los monocultivos forestales son antievolutivos, no permiten que los suelos se regeneren, no permite que se formen y no permite producción de manera diversificada de especies y de sustento. Por lo tanto, los sistemas forestales de monocultivos son altamente, pertenecen a una patología económica humana, no pertenecen a la naturaleza. Bueno, todos los fertilizantes están asociados a guerra. Aquí también hay que tomar varias cosas, no simplemente guerras. Hay que remontarse que la naturaleza tenía una manera de autoabastecimiento. Primera Gran Guerra termina pues sobrando una serie de materias primas, y esto coincide con que estas materias primas hacen parte también de unas recomendaciones de Justo von Levi para que las plantas se desarrollen, nitrógeno, fósforo y potasio. Automáticamente, pues aquí le cae como anillo al dedo a todos estos residuos que sobran de guerra y los adaptan para la guerra. Salimos de la Primera Gran Guerra, salimos de la Segunda Gran Guerra, hay hambruna. Al haber hambruna, entonces ahora se justifica que hay que aplicar todos estos excedentes, nitrógeno, fósforo y potasio, que se hacían explosivos junto con el carbón y el azufre, y ahora son importantes porque Justo von Levi dice que ellos son importantes para colocarlos en los cultivos. Ahora entonces se monta a nivel global una mafia con Naciones Unidas que se llama FAO. La FAO va a ser la encargada de que para las hambrunas es necesario aplicar todos los fertilizantes y que para proteger los cultivos es importante aplicar los venenos provenientes de la guerra. Entonces la FAO es la encargada a nivel global de hablar de la hambruna, que va a haber hambruna y que la gente va a morir, y que por la gente va a morir, entonces es necesario aplicar nitrógeno, fósforo y potasio, azufre y carbón, que era lo que se utilizaba para hacer explosivos, y que para proteger los cultivos contra los insectos, las enfermedades que van a aparecer, es necesario utilizar entonces los insecticidas, venenos. ¿Y esos venenos cuáles son? Los que se usaban también en la guerra. Una experimentación de sustancias que deben descartar para la guerra. Pero hay una cosa que es bien interesante. El gran impacto que tiene actualmente la guerra entre Ucrania y Rusia está en función de la dependencia que la agricultura industrial creó de los fertilizantes químicos, principalmente nitrógeno, fósforo y potasio, en las formulaciones que ellos expanden. Y una agricultura industrial entreguista por nuestros países a esos grandes productores de fertilizantes. Todo esto es un constante reciclaje y un mejoramiento cada vez de armamentos. Entonces, la agricultura que nosotros tenemos es una agricultura que depende totalmente de la experimentación bélica. Y automáticamente la experimentación bélica, para ser subsidiada, depende del consumo de los insumos de todas las investigaciones descartadas de la guerra. No podemos hablar de agricultura sin dejar de hablar de petróleo, guerras y insumos. Porque la agricultura que tenemos actualmente es petróleo, y petróleo es guerra. Siempre polémico y provocador nuestro amigo Jairo, pero qué importante la claridad con la que él explica cómo funciona la agricultura industrial que se practica y se promueve de forma masiva en el mundo de hoy, y cómo ésta se relaciona con la guerra. Y José, lo que yo resalto de la experiencia de Jairo es el énfasis que le pone al tema del suelo. Sabemos que estamos atravesando una crisis porque hemos simplificado demasiado a un ser tan vivo y complejo como es el suelo. O sea, ha sido un error garrafal de parte de la humanidad y de la agricultura industrial haber hecho esto. Jairo también nos menciona la constante tensión que hay entre agricultura y naturaleza. Pero,
Esto se debe al modelo actual de agricultura, que es insostenible, debido a que está basado en el uso de combustible fósil, nada amigable con el planeta y que además es una de las principales causas de los conflictos de poder en el mundo. Afortunadamente, Jairo también nos muestra que existe una alternativa para seguir entendiendo cada vez más a los ecosistemas y generar el menor impacto posible, produciendo alimentos con autodeterminación cultural a través de los sistemas agroecológicos. Escuchemos lo que él nos dice. No es posible pensar en una agricultura diferente sin pensar en un cambio de conciencia. La reconversión no es externa. La reconversión es en la interioridad de cada ser. Y aquí mi pesimismo. La interioridad de cada ser, esta globalización la ha deteriorado totalmente. No soy pesimista, soy realista. Conocemos mucho, comprendemos poco. La reconstrucción de un modelo de agricultura totalmente diferente, independiente del que sea, pasa es por un reencaminar, en una reconversión del comportamiento del humano. Puede ser una utopía, puede ser que esté lejos, pero tengo fe que puede llegar. La gente confunde evolución del pensamiento con aplicación de tecnologías. Tecnología no es libertadora. La tecnología hoy en día es esclavitud y sometimiento. O sea, no podemos hablar de una calidad de vida si no tenemos nuevamente una calidad en la forma de pensar. Y una forma nueva de pensar automáticamente está vinculada a una nueva forma de reconquistar la nueva posibilidad de alimentarnos. Si no hay una nueva forma de alimentarnos, de nutrirnos con alimentos realmente que vengan de un suelo sano, no es posible tener un pensamiento sano y reconstruir un estómago sano. Hoy la insanidad, lo insano que son los alimentos, está en función de lo insano que hacemos la agricultura. Lo insano de la agricultura está en función de la insanidad que reviste y cómo tratamos los suelos. Por lo tanto, la reconstrucción del pensamiento humano solamente es posible cuando reconsideremos que suelo y vida es pensamiento, es humanidad y es una nueva posibilidad. Qué inspirador lo que comparte Jairo, Alessandro. En este tiempo que experimentamos una crisis alimentaria ocasionada por una guerra entre países, nos damos cuenta que esta es una expresión de estas prácticas y pensamientos insanos en los que se encuentra el mundo actual. Y como refiere Jairo, necesitamos entonces plantearnos un cambio de conciencia para poder generar un cambio de modelo alimentario. Bueno, compañeros, compañeras, seguiremos con más después de una brevísima pausa. Hawarisun, espacio de seguimiento, análisis, reflexión y aprendizaje colectivo de los enfoques de agroecología para fines de soberanía alimentaria y la gestión social y comunitaria del agua. Encuéntranos en nuestras plataformas virtuales, Facebook, página web y ahora en Spotify. Hola, hoy estamos hablando sobre la agroecología como respuesta a la escasez de agrotóxicos. Actualmente enfrentamos muchas crisis, pero la transformación y reconstrucción de un nuevo modelo de agricultura pasa por un asunto individual y colectivo. En el diálogo con nuestros invitados se resaltó también el poder que tienen las y los consumidores para elegir productos limpios. Pero recordemos que lo libre de agrotóxicos no necesariamente es agroecológico. La agroecología chatarra está surgiendo con fuerza por la demanda existente de productos limpios y sanos. Sin embargo, el trasfondo del problema no se aborda, pues se sigue produciendo en monocultivos donde no se aplican los principios de la producción agroecológica. Así es, Alessandro. También escuchamos sobre el concepto de fertilidad natural de los suelos, que es lo que puede hacerle frente a la agroecología chatarra. Es decir, los suelos no necesitan fertilizantes, ni pesticidas, ni insumos externos para producir sosteniblemente. Y esto es posible gracias a la materia orgánica que se genera por la fotosíntesis, que aprovecha la generosa energía ilimitada del sol. Este es un principio que nuestros antepasados entendieron y lo aplicaron desde siempre, siglos antes de la Revolución Industrial. Hablamos también sobre abonos verdes, que son plantas que generan mucha biomasa
y en su mayoría se opta por sembrar leguminosas, que sirven para engordar el suelo. Por ejemplo, la entresiembra de leguminosas con maíz en una sola campaña agrícola podemos generar un excelente volumen de materia orgánica, incorporando esta leguminosa al suelo. Qué interesante, Alessandra. Espero que nos puedas compartir más de estas prácticas en los siguientes programas. Pero recuerden que nos estaremos escuchando en el 7º episodio. Gracias a nuestra compañera Nora por el apoyo técnico en la producción del podcast. Hasta entonces. Así es, José. Este podcast termina hoy, pero volveremos a escucharnos más adelante con más temas sobre la agroecología y la soberanía alimentaria. Los invitamos a buscarnos en Facebook, YouTube, Spotify y en nuestra página web como Cauarizo. Y compartan este podcast con amigos, familiares y quienes quieran sumergirse en el mundo de la agroecología. Hasta luego y a cuidarse mucho. Guión y producción, Observatorio de Agua, Agroecología y Soberanía Alimentaria, Hawarizu, en colaboración con Alsacuy Agroecología, Brotherlig Delen, Centro Bartolomé de las Casas, CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales, Colectivo Agroecológico del Ecuador, Fundación Agrecol Andes, Maela, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe, SOCLA, Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, TAXA, Transición hacia una agroecología campesina para la soberanía alimentaria, ITMA, Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente, CCFD Francia y Grupo de Investigación STAND de la Universidad de Granada.